Buenas noches. Te damos la bienvenida a la ciudad submarina, parte 2, donde acompañaremos a Nichelle, comandante de la unidad del Fondo Oceánico, en una misión muy especial. Acomódate debajo de la ropa de cama y prepárate para una noche maravillosa de sueño. Cuando termines de acomodarte, cierra los ojos. Una luz dorada suave brilló sobre el rostro de Nichelle mientras trataba de despertar. Por un momento, olvidó dónde estaba. Casi esperaba abrir los ojos y encontrarse en una playa de arena blanca, mientras las gaviotas volaban sobre ella y las olas color turquesa rompían en la orilla. Pero no estaba en una playa. Estaba a casi 2 kilómetros bajo la superficie del océano Atlántico. El resplandor amarillento no provenía de los rayos del sol. Era una luz artificial diseñada para simular la luz del día en la ciudad submarina de Crimenos. Nichelle salió de la cama y apoyó las manos en el alféizar de la ventana mientras miraba hacia arriba a la cúpula que rodeaba la ciudad de 3 millones de personas. Una esfera brillante colgaba del punto más alto de la cúpula e iluminaba los edificios cercanos de estilo gótico. La luz que emitía era tan parecida a la natural que Nichelle a veces olvidaba que estaba bajo el agua hasta que miraba el cielo. En lugar de nubes, había agua azul resplandeciente y llena de vida oceánica. Mientras Nichelle se vestía, escuchaba el canto de los pájaros en el árbol fuera de la ventana. No eran pájaros reales, sino simulaciones que emitían unos altavoces ocultos en un roble cercano. Silbaba mientras se preparaba para la misión de hoy. En los últimos 6 años, Nichelle había ascendido poco a poco en la unidad especial del Fondo Oceánico. Ahora era comandante y tenía la responsabilidad individual de controlar la flora y la fauna de las biosferas que rodeaban Crimenos. La ciudad submarina era la primera de su tipo. Era todo un éxito y aún se desarrollaba más allá de las expectativas de todos. Había cientos de huertos de algas plantados alrededor de la ciudad y en cada uno crecía fila tras fila de plantas que surgían del fondo del océano y se arremolinaban en la corriente lenta. Una vez al año, se las cosechaba y enviaba a las naciones en desarrollo como fuente sostenible de nutrientes. En las últimas décadas, las 32 naciones que fundaron Crimenos habían construido granjas en la biosfera alrededor de la ciudad. Cada una era autosuficiente y producía más energía de la que necesitaba. En unos pocos años, ya no tendrían que importar alimento de la superficie y toda la energía de Crimenos se extraería de estas biosferas. Nichelle no era responsable de estas granjas. Estaban bajo supervisión del Departamento de Agricultura Marina. El proyecto en el que trabajaba ella estaba más allá de las granjas, más allá de las selvas de arrecifes de coral irisados que rodeaban la ciudad y más allá de las montañas submarinas enormes y casi tan altas como el Everest. En sus 50 años de existencia, la ciudad submarina de Crimenos había revolucionado el mundo. Gracias a eso se construían cada vez más biosferas. Estos micromundos con forma de burbuja contenían paisajes, ciudades y poblados de todos los rincones del mundo. En menos de una hora, Nichelle podía visitar los 7 continentes. Podía ver jirafas en el Serengeti africano, ocelotes en la selva amazónica y búhos blancos en la tundra canadiense del norte. También podía ver secoyas que se elevaban muchos metros, fila tras fila de cerezos rosados
y cactus que solo crecían en los rincones más remotos del desierto del Sahara. Era la única responsable de que prosperaran todos estos ecosistemas. Nichelle salió de su casa, que estaba en el sector inspirado en la ciudad checa de Praga. Aunque el departamento estaba diseñado para que pareciera del 1800, era más joven que ella. Nichelle salió, cerró la puerta y miró hacia arriba por fuera de la cúpula de vidrio. Una ballena yubarta nadaba por el agua ondulante. La criatura miró por el vidrio al mundo extraño que había debajo. El mamífero enorme se detuvo un momento y luego se alejó. En cuanto se fue, lo reemplazó un cardumen enorme de peces pequeños y luminiscentes que brillaban como estrellas. Creaban constelaciones que cambiaban todo el tiempo y se esparcían antes de desaparecer por completo. Nichelle caminó por las calles adoquinadas. Pasó un carro tirado por caballos y lleno de turistas que tomaban fotos. El sonido de los cascos retumbaba entre los edificios. Siguió camino hasta que llegó a un río lleno de ánades que nadaban despacio corriente abajo. Cuando cruzó el puente de piedra y pisó el otro lado, estaba en una de las partes más modernas de Crimenos. Era el distrito inspirado en Seúl, Corea del Sur. Miró hacia arriba a un edificio alto de vidrio que se abría en la parte más alta como la cola de un pez. Se destacaba entre un mar de torres blancas de departamentos que eran idénticas. No muy lejos de este edificio, pasó por el Parque Olímpico construido para los Juegos de 1988. En el límite del parque había una puerta con los 5 anillos olímpicos pintados en la parte superior. Detrás de ella se veía un jardín con hileras alternadas de rosas amarillas, rojas y rosadas. Incluso desde allí podía oler el aroma fragante de las flores. No muy lejos del parque, llegó al cuartel de la Unidad Especial del Fondo Oceánico. Un edificio moderno en forma de pirámide con un estanque de peces koi en la entrada. Caminó por el borde de estanques donde nadaban peces anaranjados del tamaño de su antebrazo en el agua poco profunda. Todos los días a las 9 de la mañana, Nichelle se reunía con la capitana Elena, que le daba las misiones del día. Elena era capitana de la organización hace 20 años. Tenía el cabello blanco atado en una trenza ajustada que llegaba al centro de la espalda. El único indicio de que había crecido en las colinas de Portugal muchos años antes de llegar a Crimenos era la cadena de oro que llevaba en el cuello, de la que colgaba un gallo de corcho pintado de rojo y verde. «Tengo una misión especial para ti hoy», dijo la capitana cuando Nichelle entró al cuartel. Le entregó un montón de papeles en un sobre con una lista de tareas. Nichelle leyó los informes más recientes. Un buzo había encontrado un trozo de planta de una especie nueva pegada al traje. La capitana Elena le entregó un contenedor transparente con una hoja dentro. Nichelle lo levantó para observar mejor el espécimen. Era grueso y rígido. Parecía una cruza de cactus y aloe. Nichelle tenía la impresión de que cambiaba de color según el ángulo. Al principio, la hoja parecía roja y casi morada, pero cambiaba a color agua y luego a naranja oxidado. No estaba claro dónde crecía, pero se pensaba que era una de las biosferas más alejadas de la ciudad. Nichelle salió del edificio. Pasó por los estanques de peces koi y encontró a los 2 subtenientes Jakov y Miran que la esperaban.
Los tres trabajaban juntos hacía casi 2 años. Jakov había venido a la ciudad submarina desde República Checa. Era un joven brillante especializado en bioingeniería que tenía un papel fundamental en el diseño de biosferas alrededor de Crimenos. Por otra parte, Niran había nacido en la ciudad después de que sus padres llegaran desde Tailandia hacía muchos años. De hecho, estaba en la primera generación de estudiantes graduados de la Universidad Submarina de Ciencia y Tecnología de Crimenos. Nichelle informó la misión nueva a los colegas. Después de elaborar un plan para encontrar la planta, caminaron junto a los estanques plácidos y los árboles bonsái bien podados de los parques tranquilos del distrito inspirado en Tokio. Nichelle solía preguntarse qué tan parecidos eran los distritos de Crimenos a sus contrapartes de la superficie. La única ciudad de la superficie que había visitado era Nueva York, en un viaje de la escuela secundaria. Mientras entraban al distrito de Manhattan, comparó la réplica con sus recuerdos. Hasta donde podía ver, era casi idéntica y provocaba las mismas sensaciones. Tenía los mismos departamentos de ladrillos con escaleras serpenteantes, los mismos letreros luminosos de pizzerías y los mismos rascacielos brillantes que la hacían sentir que estaba en el centro del mundo. Pasaron por el cuartel de las Naciones Unidas, un edificio alto y plano que parecía una tableta gigante de pie. La sede de las Naciones Unidas estaba en Crimenos desde el año 2350. Era un terreno neutral por completo, ya que la ciudad submarina era uno de los pocos sitios de la Tierra que no pertenecían a ningún país. De hecho, la ciudad se había convertido en refugio de varias organizaciones internacionales en las décadas recientes. Mientras Nichelle caminaba con Niran y Jakov junto al Empire State Building, recordó el día en que había llegado a Crimenos. Su padre provenía de Nairobi, Kenia, y su madre de una aldea pequeña en Ghana. Habían emigrado a Miami, Florida, donde ella había crecido hasta los 16. Entonces habían volado a Londres, Inglaterra, antes de tomar el ferry que llevaba casi 10,000 pasajeros. Había navegado en la embarcación gigante más allá de Portugal y la costa oeste de África. Aún recordaba el olor del aire salino mientras estaba en la proa de la nave y miraba el agua resplandeciente que parecía extenderse para siempre en todas las direcciones. Durante el viaje, sus padres le contaban historias sobre la vida en África que le disparaban la imaginación. Al final, apareció el contorno de una isla en el horizonte. Cuando bajaban a tierra, le pareció que estaban en algún punto del Caribe. Recordó las calles llenas de música reggae mientras la gente disfrutaba el sol de mediodía en restaurantes al aire libre y el aroma de mariscos recién cocinados que inundaba las calles. Su padre le había dicho que no estaban en una isla. Flotaban sobre la ciudad de Crimenos y aquí era donde las embarcaciones dejaban a los pasajeros. El puerto flotante se conectaba con la ciudad submarina mediante una serie de ascensores que los llevarían bajo el mar. Habían pasado la noche en un hotel flotante lleno de ventanas subacuáticas por las que Nichelle veía cardúmenes de peces pequeños que destellaban cuando cambiaban de rumbo. Tenía tantas ganas de ver la ciudad que apenas había dormido esa noche. La mañana siguiente, Nichelle y sus padres habían ido a la estación en el centro de la isla flotante. Desde afuera,
El edificio parecía una estación de tren grande con techo de vidrio fulgurante. Habían escaneado los pasaportes en una puerta electrónica. Las puertas emitieron un pitido y se abrieron. Luego bajaron por una escalera larga hacia el centro de la estación. Cuando llegaron abajo, subieron a una plataforma parecida a la de los trenes, pero en lugar de vías había una fila infinita de ascensores. Buscaron el ascensor que tenía el número que aparecía en el boleto y pulsaron el botón para bajar a una vida nueva. Recordaba que al principio el ascensor había desaparecido en la oscuridad cuando pasaban por los cimientos de la isla flotante. Aún recordaba lo nerviosa que estaba en ese momento. ¿A qué clase de mundo nuevo y extraño se dirigían? ¿Volvería a ver el sol? ¿Haría amigos allá abajo? Pero la oscuridad se había desvanecido, reemplazada poco a poco por el resplandor del océano. Recordaba un cardumen de peces irisados que no eran más grandes que su dedo meñique y rodeaban el ascensor descendente. Cambiaban de color como camaleones antes de dispersarse por el agua. Luego, un delfín curioso de cuerpo esbelto y piel rosada había apoyado la nariz contra el vidrio donde Nichelle tenía la mano. Ella había reído mientras el delfín lo seguía durante el descenso. Cuanto más bajaban, más mágico parecía el océano. Vieron tortugas marinas que tenían el doble de tamaño que ella, un pulpo luminiscente y más peces de los que podía contar. Casi le pareció que vería una sirena de escamas brillantes y cabello arremolinado. Recordaba cuando habían llegado al fondo y cómo se habían abierto las puertas del ascensor hacia el vestíbulo de un edificio de pisos de mármol y luces pequeñas y delicadas que colgaban del techo. Habían llegado a la ciudad submarina. Cuando pisó las calles de la ciudad, se dio cuenta de que el edificio del que habían salido estaba basado en el Empire State Building y ahora recorría Nueva York. Para sorpresa de Nichelle, la ciudad submarina estaba tan iluminada como el mundo de la superficie a media mañana. Mientras pensaba en este recuerdo, ella y los subtenientes cruzaron un puente de piedra rodeado de cisnes blancos y negros que se movían con gracia en el estanque de abajo. Pronto llegaron a una estación de tranvía y subieron a un tren ligero que los llevó a la parte de la ciudad inspirada en Lisboa. El resplandor amarillo del sol artificial brillaba sobre los techos color óxido de los edificios. El sonido de los fados melancólicos se desvanecía detrás de ellos, mientras el tranvía cruzaba las partes diferentes de las ciudades. Rodearon el Coliseo, pasaron por los arcos dorados y llegaron a ver el Big Ben que anunciaba las 10 de la mañana. El tranvía siguió por el borde de la ciudad, pasó por el ajetreo de Shanghái, los templos ancestrales de Osaka y llegó a Dakar, donde bajaron. Desde allí, los tres fueron al edificio de despliegue de la Unidad Especial del Fondo Oceánico en el límite del complejo. Entraron a la esclusa, donde había un submarino amarillo de 3 asientos con una tira azul en el medio. Nichelle, Jacob y Niran se sentaron para empezar la exploración en búsqueda de la planta misteriosa. Ahí vamos, dijo Nichelle mientras encendía el motor. El agua empezó a llenar la esclusa hasta que estuvieron sumergidos por completo y el submarino zumbó mientras se adentraba en el mar. Alrededor de ellos nadaban peces en el agua casi turquesa.
Una mantarraya pasó frente al parabrisas. Se inclinó de lado en el agua y el cuerpo plano parecía una cometa que atrapaba una corriente de aire. Poco después de que pasó la criatura, entraron en un cardumen de peces de cuerpos negros y aletas azul neón. Era imposible adivinar cuántos peces había. Eran miles o tal vez más. Cada uno parecía una célula individual en un organismo gigante. Nichelle maniobró el submarino alrededor de un arrecife de coral fucsia iluminado por los rayos solares que bajaban de la superficie. Un sinfín de peces pequeños entraba y salía del arrecife, y Nichelle observó un pez payaso que se ocultaba tras una ramal de coral y abría y cerraba la boca mientras espiaba el submarino. Nichelle no sabía en cuál de las biosferas estaría la planta, pero supuso que se trataría de una de las más nuevas. Visitarían un conjunto de las más probables para buscarla. Como Crimenos, cada biosfera estaba compuesta por una capa gruesa de vidrio que era una instantánea perfecta del mundo terrestre. Cada cúpula en forma de burbuja contenía un trozo de paisaje, un pueblo o una ciudad de uno de los 7 continentes. Siguieron más allá del arrecife hasta que apareció la primera de las biosferas brillantes. Parecía un globo de vidrio submarino que contenía un paisaje del desierto australiano. Cuando se acercaron, la esclusa se abrió de forma automática para dejarlos entrar. La puerta se cerró detrás de ellos y el agua salió con un sonido que parecía el de un fregadero gigante. Nichelle y los subtenientes salieron del submarino y entraron a la biosfera. En cuanto pisaron el entorno, se encontraron sobre un camino de arena color cobre que se extendía hacia el horizonte. Junto al camino había casas de labranza que parecían a punto de caerse. En realidad tenían menos de un año, pero estaban diseñadas con el objetivo de imitar el paisaje australiano auténtico. Después de una caminata breve, encontraron un vehículo arenero. Subieron a él y avanzaron por el camino lleno de baches mientras dejaban atrás una nube de polvo. Alrededor había campos de pasto seco que les llegaba hasta las rodillas y estaba invadido por el canto de los grillos y otros insectos. Los canguros saltaban contentos por el paisaje y se detenían a mirarlos cuando pasaban. El cielo se puso verde con una bandada de periquitos que cantaron al unísono y se acomodaron en la ribera de un río lodoso para beber agua. Nichelle y el equipo llevaron el vehículo a la cima de una colina rocosa donde había un punto de observación y bajaron. Nichelle se arrodilló y colocó una muestra de suelo en una bolsa. La llevaría al laboratorio cuando regresaran a Crimenos, donde los científicos analizarían el contenido microbiano. Por el aspecto, parecía que el ecosistema prosperaba. El único indicio de que no estaban en Australia era el cielo azul marino lleno de peces y plantas subacuáticas en lugar de nubes blancas. La brisa ligera de los ventiladores simulaba el aire y cosquilleaba en el cuero cabelludo de Nichelle, que se llenó los pulmones con el aire seco. ¿El aire de Australia sería así de verdad? Algún día quería saber cuánto se parecía la simulación al país real. Niran sacó la cámara y tomó una foto del horizonte para documentar cómo prosperaba el ecosistema. No había indicios de la planta misteriosa y por eso regresaron al submarino. Volvieron al océano a tiempo para ver un grupo de 3 ballenas beluga que pasaban.
Cada una era más grande que el submarino y tenía la piel suave y blanca como el marfil. Pasaron sin prestar mucha atención al vehículo y desaparecieron en las aguas azules. Nichelle y los subtenientes se dirigieron a la próxima biosfera de la lista. En el camino pasaron por las cúpulas más recientes, inspiradas en Polinesia y Nueva Zelanda. Nichelle miró hacia abajo cuando pasaban por encima de una cúpula que contenía una isla tropical. El borde de la isla estaba cubierto de playas llenas de arena. Había una franja fina de agua entre el límite de la cúpula y la playa llena de gaviotas y otras aves marinas. La burbuja siguiente aún estaba en construcción, pero Michelle veía mucho más abajo la ciudad de Auckland a medio terminar. Una grúa dentro de la burbuja llevaba listones de madera al muelle donde los obreros los colocaban en su lugar. Detrás del muelle había edificios de oficinas en construcción y colinas verdes donde pastaban ovejas. Por último vieron el destino siguiente. Una vez más, entraron a una esclusa y cuando era seguro salir, se adentraron en el follaje frondoso. Cuando recorrían el paraje, resonó sobre ellos el eco del zumbido agudo de una cigarra. Después de caminar un tiempo por la selva, llegaron a una playa. En el mar artificial había un archipiélago de islas rocosas con árboles que crecían en los acantilados. «Parece la isla de la que provienen mis padres», dijo Niran antes de tomar una foto. Sonrió y se quitó los zapatos. Nichelle y Jacob lo imitaron. La isla estaba llena de gente de crimenos de vacaciones tendida en la playa. Se bronceaban con la luz artificial diseñada para bloquear los rayos UV. Los tres caminaron por la playa. Dejaron atrás a los turistas y pasaron junto a un viejo catamarán atado a un cocotero. ¿Ven señales de vida?, preguntó Nichelle a los dos hombres. «Sí, creo que encontramos algo», dijo Niran mientras reía. Cuando Nichelle se dio vuelta, un mono de pelo gris duro subía por la pierna de Jacob. Se acomodó en el hombro y soltó un chillido extraño. Hablaba de vida vegetal, dijo Nichelle entre risas, señales de la planta misteriosa. Siguieron con la exploración de la playa. Tomaron más muestras de suelo y examinaron las plantas que crecían allí. Jacob sacudió un banano y cayó un racimo de frutos de una rama. Nichelle peló una de las bananas y mordió la pulpa suave y dulce. Estaba claro que esta biosfera también era un éxito, pero no parecía que la planta que buscaban creciera aquí. El trío volvió al submarino y siguió el viaje. La próxima burbuja que pasaron estaba llena de campos de arroz. Hombres y mujeres con sombreros triangulares caminaban por las filas pantanosas y recogían manojos de plantas de arroz. Mas en el interior de la cúpula se veían colinas llenas de flores blancas y amarillas que se mecían en la brisa. Nichelle bajó la velocidad del motor para admirar la biosfera siguiente, que estaba casi toda ocupada por un lago. El agua era tan clara y tranquila que se veía el fondo rocoso. Crecían nenúfares en el borde del lago que tenían flores de loto magenta que se reflejaban en el agua calma. En medio del lago había un templo con un Buda gigante de oro. Nichelle casi podía imaginar el aroma fresco del aire húmedo dentro de la biosfera. Pasaron más biosferas que contenían escenas de Asia, hileras largas de flores color pastel en el norte de Japón, bosques de bambú en el centro de China
y comunidades desérticas pequeñas en Medio Oriente. Luego llegaron a una sección de biosferas que contenía paisajes de Europa. Pasaron por los Alpes suizos nevados y llenos de cabras de pelo largo. Luego vieron acantilados de piedra caliza y fortalezas en la pequeña nación mediterránea de Malta. Y por fin una pequeña aldea de Austria situada junto a un lago cristalino. Surcaron el agua sobre una burbuja de biosfera que contenía islas griegas pequeñas de acantilados rocosos llenos de construcciones azules y blancas. Parecía que las casas estaban vacías, pero Nichelle imaginaba a los niños que corrían por los senderos serpenteantes que subían por los acantilados, arrojaban rocas al océano y jugaban carreras hasta abajo. El grupo siguiente de burbujas que vieron era el favorito de Nichelle. Abarcaban todo desde la punta de Sudáfrica hasta el extremo norte de Túnez a 8.000 kilómetros. A pesar del tamaño enorme del continente africano real, podía ver todo en menos de una hora en la comunidad submarina. Era lo más cercano a visitar el entorno natural donde habían crecido sus padres. Nichelle y los subtenientes entraron en una biosfera que contenía las llanuras cubiertas de hierba de Kenia. De inmediato sintió el calor seco que la hacía transpirar mientras miraba el pasto dorado que le llegaba a la cintura y se extendía por toda la cúpula. Por toda la sabana, los elefantes y las jirafas mordisqueaban las ramas superiores de coníferas que parecían sombrillas. Un río lodoso donde bostezaban hipopótamos haraganes recorría el centro de la biosfera. Tomó una muestra del suelo mientras escuchaba el sonido metálico del obturador de la cámara de Narin, que tomaba fotos de los alrededores para documentar la misión. Volvieron por el pasto alto hacia el submarino, mientras los elefantes barritaban al atardecer en la distancia. Tampoco habían encontrado la planta aquí. Siguieron adelante y pasaron más biosferas que contenían escenas del continente africano. El monte Kilimanjaro submarino, con su cumbre nevada y plana, estaba encapsulado en una de las cúpulas. En la siguiente había una cascada hermosa que bajaba de una saliente rocosa y llegaba a un río burbujeante bajo un dosel de árboles soñolientos. A medida que avanzaban, pasaron por una cúpula cuyo interior no se veía. El vidrio estaba escarchado y un torrente de burbujas brotaba en el océano desde un generador en el borde de la cúpula. Los tres salieron por la esclusa y se vistieron con chaquetas invernales y bufandas. Cuando entraron, Nichelle dio pasos pequeños para evitar los resbalones. El aire era igual de seco que en la burbuja de Kenia, pero la temperatura era menor que cero. El frío la hacía sentir relajada. Exhaló un chorro de aire helado que se extendió frente a ella como una nube de humo. Era muy poco probable que la planta estuviera aquí, pero esta era una de las biosferas que aún no había visitado. En la distancia, los témpanos flotaban en el agua color azul oscuro. La nieve que los rodeaba silenciaba todo el sonido salvo por el crujido ocasional del hielo en movimiento o los graznidos de los pájaros vestidos de negro a la distancia. Mientras los tres miembros de la Unidad Especial del Fondo Oceánico caminaban hacia la colonia de pingüinos, los graznidos se hicieron más fuertes. Los pájaros no mostraban señales de miedo ante los humanos. Estaban tan despreocupados que Nichelle podía estirar la mano para tocarles las plumas sin que se inmutaran.
A diferencia de sus ancestros, no tenían que temer a las nevadas o tormentas y otras condiciones adversas de la tierra. Vivían cómodos porque el clima no cambiaba. Michel tomó muestras de plumas para llevar al laboratorio y extrajo una astilla de hielo que se examinaría en búsqueda de microorganismos. Los 3 oficiales siguieron el viaje una vez más. Se acercaban a las coordenadas de la planta de aloe misteriosa en el límite del poblado. Pasaron por las laderas cubiertas de escaleras de Machu Picchu. La luz artificial de la burbuja se debilitaba para simular un atardecer y proyectaba un brillo dorado sobre las ruinas incas que descansaban en las montañas. Los picos circundantes estaban ocultos entre las nubes de bruma que creaban gotas de agua en la biosfera. Hicieron la anteúltima parada del viaje en las selvas frondosas del Amazonas. Cuando salieron de la esclusa, tuvieron que alejar con la mano los arcillos gruesos y las ramas bajas que les colgaban ante la cara. Después de unos instantes, los árboles dieron paso a un camino hecho de astillas de madera compactadas. El aire era denso y una capa gruesa de sudor se formó en los brazos de Michel. Un animal escarlata pasó por las ramas de un árbol y se detuvo a mirar a los 3 miembros del equipo. El tamarino parecía una cruza entre mono y león. Pronto se les unieron otros 3 especímenes curiosos que los observaron antes de volver al bosque. Soltaron una serie de gritos largos mientras se mecían con pericia entre las ramas. Mientras miraba los árboles, Michel vio una rana pequeña y verde en una de las hojas. Era casi invisible, ya que se mimetizaba con el follaje. Michel solo pudo verla cuando la criatura parpadeó. Tomó muestras de hojas y suelo de la selva y luego volvieron al submarino. Las cúpulas subacuáticas se hicieron más escasas y entonces llegaron a las biosferas que contenían paisajes de América del Norte. Miró hacia abajo y vio el gran cañón que surgía entre los acantilados cobrizos mientras los buitres planeaban en las corrientes de aire. Vio bosques de secoyas con árboles tan grandes que habían caminos más angostos que los troncos y también una comunidad pesquera con trampas para langostas apiladas en pirámides sobre un muelle junto a una aldea de apenas unas 12 casas. El submarino flotó sobre una burbuja que representaba el norte de Canadá y la tundra llena de ramas bajas y escarchadas. Michel miró a través del vidrio y vio un rebaño de caribúes que pastaban en el pasto nevado. Quedaba solo una biosfera, que estaba más allá de la burbuja más alejada y que representaba el punto más septentrional de la isla de Baffin. Michel encendió las luces del submarino a potencia máxima. Al final vieron la última burbuja que brillaba a la luz, el mayor experimento hasta ahora. En lugar de representar un sitio de la Tierra, esta biosfera estaba compuesta por aspectos de todos los continentes del planeta. Había un círculo de palmeras alrededor de las playas de arena blanca en el límite de la esfera. Sobre la franja fina de agua que rodeaba el borde, había islas rocosas llenas de árboles dragón nativos del archipiélago de Socotra en Yemen. El interior de la isla estaba cubierto de pinos. Los 3 compañeros salieron del submarino y caminaron por el bosque, donde sintieron la fragancia refrescante de las agujas de coníferas que inundaban el aire. Después de unos minutos de caminar por un sendero cubierto de agujas de pino, Michel vio algo que brillaba más adelante. Cuando salió del bosque, casi no pudo creer lo que veía.
La planta misteriosa que buscaban se elevaba por sobre los árboles y extendía las hojas espinadas metros y metros en todas las direcciones. Al igual que el trozo de planta que le había mostrado la capitana, parecía que las hojas cambiaban de color frente a sus ojos en un ciclo que repetía los colores del arco iris. Nichelle se acercó a la planta y extrajo un trozo pequeño de una de las hojas. La cámara de Niran emitió varios clics metálicos mientras tomaba fotos. Una sustancia viscosa brotó de la hoja y Nichelle colocó parte de ella en una bolsa para examinarla más tarde. Cuando tomaba la muestra, una gota le cayó en la mano sobre un corte pequeño que se había hecho en un accidente anterior. Cuando el líquido tocó la piel, el corte desapareció por completo. Era una planta curativa que tal vez cambiaría la vida de los habitantes de Crimenos y quizá del mundo entero. Por fin habían completado la misión con éxito. Era hora de volver a casa para empezar a investigar esta planta medicinal prometedora. Nichelle aceleró al máximo y dejó atrás un torrente de burbujas mientras volvían a Crimenos por donde habían venido. Pasaron por las biosferas, recorrieron de nuevo la ruta a Crimenos y regresaron al cuartel de la Unidad Especial del Fondo Oceánico. Cuando estuvieron allí, Nichelle dejó las muestras de suelo en el laboratorio para que las analizaran los científicos la mañana siguiente y se despidió de los dos subtenientes. Volvió a casa por el camino más largo junto al río que llevaba de Seúl a Chicago. El atardecer artificial proyectaba un resplandor color damasco contra el agua que se movía despacio y los edificios circundantes. Caminó al lado del río mientras el sol se ponía. Cuando la luz artificial se apagó por completo, los peces luminiscentes fuera de la cúpula se hicieron visibles como millones de estrellas móviles que salpicaban el cielo. Al fin llegó a casa, se dio una ducha, cenó y se tendió en la cama mientras miraba los peces a través de la claraboya de la habitación. Imaginó todos los lugares preciosos que visitaría alguna vez en el mundo de la superficie. Las selvas de Indonesia, las llanuras de África y las islas del Caribe. Inhaló bien hondo una última vez y exhaló despacio. En unos instantes estaba dormida por completo. Llegamos al final de la historia. Buenas noches y dulces sueños.